Nunca imaginé que un simple problema con el automóvil podría poner mi vida patas arriba. Mi nombre es Marina Santos, tengo 27 años, y esta es la confesión más difícil que he hecho en mi vida. El olor a aceite quemado todavía invade mis fosas nasales cuando pienso en esa mañana de martes en Sao Paulo. Mi viejo Corsa había comenzado a hacer ruidos extraños, sonidos metálicos que resonaban como un presagio del caos que se avecinaba. El motor se ahogó cuando intenté llegar a mi oficina en Vila Madalena. El sudor frío me corría por la frente cuando me di cuenta de que no podía completar el viaje. El coche murió allí mismo, en la Rua Augusta, como si hubiera decidido que era hora de obligarme a enfrentar lo que el destino me había preparado. Soy psicóloga, acostumbrada a escuchar confesiones, a desvelar los secretos más íntimos del alma humana. Trabajo en una clínica pequeña pero acogedora en Vila Madalena, atendiendo a personas que buscan comprender sus propios laberintos emocionales. Nunca pensé que algún día sería yo quien confesaría algo tan inquietante como liberador. Durante 6 meses había estado casada con Ricardo, un ingeniero civil bueno y confiable. Para nuestras familias, éramos la pareja perfecta, 2 profesionales exitosos, estables y con un futuro prometedor por delante. Todavía no teníamos hijos, pero ambos éramos felices. Al menos eso es lo que creía hasta esa maldita mañana. El Uber que me llevó a casa esa noche parecía un ataúd sobre ruedas. Cada semáforo, cada badén, me daba más tiempo para pensar en el problema que se avecinaba. Sin un automóvil, no podía trabajar. Mi independencia, mi rutina, todo dependía de ese Corsa que ahora yacía muerto en algún patio de remolque. Ricardo estaba en la cocina cuando llegué. El olor a ajo y cebollas salteados llenaba nuestro apartamento en Itaim. Sus hábiles manos cortaron tomates para la salsa mientras me derrumbaba en el sofá, sintiendo el peso del día sobre mis hombros. Cuando le conté sobre el auto, ni siquiera se levantó, los ojos de la olla. Su molesta tranquilidad ante mis problemas siempre me molestó. Mencionó un taller en Vila Madalena que un colega le había recomendado. Carlos Méndez, un mecánico confiable que cobraba precios justos. La palabra confiable resonó en mi mente como una cruel ironía. Si hubiera sabido lo que se avecinaba, habría corrido en la dirección opuesta. Al día siguiente, la grúa llevó mi coche por las calles arboladas de Vila Madalena. El barrio respiraba creatividad, casas coloridas, grafitis artísticos en las paredes, el aroma del café especial y el pan de azúcar mezclado con el olor a pintura fresca de los estudios. Era un escenario demasiado bohemio para lo que debería haber sido solo una simple transacción comercial. El taller estaba en una calle tranquila, pequeña pero organizada, con varios autos estacionados afuera. El sonido de herramientas y compresores resonaba desde el interior, creando una sinfonía industrial que contrastaba con la música proveniente de algún bar cercano. Ricardo gritó. Por Carlos, y de debajo de un Civic, emergió un hombre de unos 30 años, cabello oscuro y con cuerpo, camisa manchada de grasa, llaves en mano. Su sonrisa era genuina, el tipo de sonrisa que inspira confianza inmediata. Mientras Ricardo explicaba el problema, mis ojos vagaron por la habitación. Las paredes estaban cubiertas de calendarios de talleres y fotos de autos antiguos. En una esquina había una pequeña habitación que servía como oficina. Fue entonces cuando apareció. Nunca olvidaré ese momento. El tiempo se detuvo, el aire se volvió más denso, mi corazón se aceleró sin razón aparente. Tenía el cabello largo, ondulado y castaño oscuro, con reflejos dorados que brillaban con la luz fluorescente que entraba por la puerta. Vestía jeans simples y una blusa blanca, pero había algo en la forma en que la ropa caía sobre su cuerpo que la hacía lucir elegante, casi etérea. Era de estatura mediana, con una figura que irradiaba feminidad sin esfuerzo, pero fueron sus ojos los que me capturaron, por completo. Grande, marrón, expresivo, ventanas a un alma que parecía guardar secretos profundos y dulces. Su mirada transmitía calidez, una intimidad que me hacía sentir como si nos conociéramos desde hace años. Se acercó con una cálida sonrisa, presentándose como Camila,
la esposa de Carlos. Su voz tenía esa melodía característica de São Paulo, pero más suave, más atractiva. Ofreció café, mencionando el calor de ese día. Sus palabras fluyeron como la miel, cada sílaba, cargado con una amabilidad que se sentía genuina, no forzada. Había algo maternal en su cuidado, pero también algo más. Una sutil corriente eléctrica que pasó entre nosotros cuando nuestros ojos se encontraron. Le di las gracias. Me presenté como Marina, mientras Ricardo se identificaba con esa cordialidad automática que siempre mostraba a los extraños. Era completamente ajeno a la revolución que estaba ocurriendo dentro de mí. Mientras Carlos continuaba examinando el auto, Camila me llevó a la pequeña habitación que servía de oficina. El ambiente era sencillo pero acogedor. Una mesa cubierta con facturas y catálogos de piezas, todo organizado con cuidado. En la pared colgaba el certificado de Carlos, que acreditaba sus 15 años de experiencia. Había algo reconfortante en ese espacio, como si fuera un refugio del caos del mundo exterior. Ella comentó que parecíamos recién casados, felicitando mi anillo. Un modelo clásico que llevaba 6 meses brillando en mi dedo. Cuando pregunté por ellos, me enteré de que habían estado casados durante 1 año. Hablaba de Carlos con cariño, trabajadora, honesta, confiable. Mencionó que trabajaban juntos, que ella se encargaba de la parte administrativa. Había estudiado negocios, pero prefería ese ambiente más íntimo. Cuando me tendió la taza de café, nuestras manos se tocaron por un momento. Fue un contacto simple e inocente, pero sentí un extraño escalofrío recorrer mi columna vertebral. No sé si fue el calor del café o la calidez de su tacto. Tal vez ambos, tal vez algo completamente diferente que aún no podría nombrar. Hablar con ella fue sorprendentemente fácil. Su tono de voz, la forma en que reía, la forma en que hacía preguntas, todo parecía natural, cálido. No parecía una extraña. Era como un viejo amigo que había vuelto a encontrar después de mucho tiempo. Había una conexión inexplicable, una armonía que trascendía la cortesía social ordinaria. Carlos entró en ese momento, secándose las manos en un paño sucio de grasa. El diagnóstico no fue alentador. La bomba de agua tenía un problema. Tendría que cambiar la pieza. Tardaba 2 o 3 días en llegar. Cuando mencionó el precio, me sorprendió. Era mucho más razonable de lo que esperaba, la mitad de lo que cobraban los talleres del centro. Ricardo aceptó de inmediato. Dijo que tomaría un Uber y que él también iría a trabajar. Había un subidón en su voz que me molestó, como si quisiera salir pronto de esa situación. Después de que Carlos se fue, Camila se acercó y sacó una tarjeta de su bolsillo. Dije que me llamarían cuando llegara la obra. Me pidió mi número de teléfono. Entregué mi tarjeta profesional. También anoté el número de la oficina. Cuando leyó psicólogo en mi tarjeta, levantó ligeramente las cejas. Comentó que debe ser una profesión interesante pero difícil. Escucha los problemas de la gente todo el tiempo. Respondí que a veces era un desafío, pero que ayudar a las personas era gratificante. Ella estuvo de acuerdo. Dijo que allí también trataban con personas estresadas. ¿Quién tiene un auto averiado siempre llega nervioso, preocupado? Trató de tranquilizar a los clientes, de encontrar soluciones juntos. En estas palabras había una profunda comprensión de la naturaleza humana. Ella no solo era bonita, era reflexiva, empática. Tenía una habilidad natural para entender a las personas. Era un alma sensible en un mundo que parecía cada vez más insensible. Cuando me despedí, sentí una extraña renuencia a irme. Deseaba verte pronto para Camila. Ella correspondió, diciendo que esperaba que no lo hiciera. Tuve que esperar mucho tiempo para la obra. En Uber, de vuelta a casa, no podía quitarse a Camila de la cabeza. ¿Por qué me había impactado tanto? ¿Fue solo su amabilidad o hubo algo más? Sus ojos marrones, su suave tono de voz, ese toque fugaz cuando me entregó el café. Todo permaneció vívido en mi memoria, como si hubiera sido grabado con fuego y espada. Esa noche, durante la cena, hablé con Ricardo sobre el taller. Le comenté que Carlos parecía confiable, que tenía experiencia.
Mencioné que su esposa también era muy amable. Nos había tratado con gran cordialidad. Ricardo solo asintió distraídamente, más interesado en las noticias de televisión que en nuestra conversación. Su indiferencia me irritó más de lo que debería. Repetí su nombre, Camila, como si quisiera grabar el sonido con mi propia voz. En el interior, sentí que otras cosas se movían, sentimientos que no podía nombrar, deseos que no se atrevía a reconocer. Eso no había sido una transacción comercial común. Algo había cambiado dentro de mí, y lo sabía. Era como si se hubiera abierto una puerta que ni siquiera sabía que existía, revelando un pasillo oscuro y tentador que no sabía si tenía el coraje de explorar. 2 días después, Carlos llamó. La pieza había llegado. El coche estaría listo al día siguiente por la tarde. La expectativa que sintió cuando colgó el teléfono fue desproporcionada con respecto a la situación. Solo estaba buscando un auto reparado, pero mi corazón latía como si fuera una cita. Romántico. Si estás disfrutando de esta historia de descubrimiento y transformación, deja tu me gusta y cuéntamelo en los comentarios. ¿Alguna vez has pasado por un momento que cambió por completo tu perspectiva de ti mismo? Su interacción me ayuda a continuar trayéndoles estas narrativas íntimas y veraces. Al día siguiente, terminé temprano en la oficina. Mi último paciente salía a las 2 de la tarde, cuando solía asistir hasta las 4. Había una ansiedad inexplicable que me carcomía por... ¿Adentro? Una necesidad urgente de ir al taller que intenté racionalizar como simple impaciencia por recuperar mi coche. Esta vez fui solo. Ricardo tenía una reunión importante y no podía acompañarme. Una parte de mí se regocijó por esto, aunque no podía admitir la razón ni siquiera para mí mismo. El sonido del motor de mi Corsa era completamente diferente cuando llegué. Suave, regular, saludable. Carlos estaba probando el coche, satisfecho con el resultado. Explicó que el problema había sido... Se resolvió por completo, que no tendría problemas durante al menos 2 años. El alivio que sentí fue genuino, pero había algo más. Una punzada de decepción por no tener más razones para volver allí. Mientras preparaba la factura, Camila se acercó. Hoy llevaba un vestido azul claro que resaltaba sus ojos, y había algo diferente en su expresión. Una luminosidad que no estaba allí la primera vez. Me preguntó si todo estaba bien. Le di las gracias a ella y a Carlos. Ella se rió, dijo. Que Carlos era el mejor mecánico de la región, pero que no era objetivo en la evaluación. Esa risa me cautivó de nuevo. Era genuino, cálido, provenía de un lugar profundo dentro de ella. Había una alegría contagiosa que me hizo querer quedarme más tiempo solo para escucharla reír de nuevo. Me preguntó si trabajaba allí. Le expliqué que estaba en Vila Madalena, pero que me encantaba esa región. Comenté que a veces me detenía a tomar un café, a visitar las galerías de arte. Ella estuvo de acuerdo. Dijo que el barrio tenía una energía muy particular, creativa, artística, muy viva. La conversación continuó naturalmente y no tenía ningún deseo de irme. Hablar con ella fue placentero de una manera que no podía explicar. Había una conexión que trascendía la cortesía social ordinaria. Era como si nuestras almas se reconocieran, como si hubiera una familiaridad inexplicable entre nosotros. Carlos se acercó con la factura, dijo que el auto estaba listo. Le di las gracias, pagué por el servicio. De camino a casa, miré por el espejo retrovisor hacia el taller. Camila todavía estaba parada en la puerta, y por impulso la saludé con la mano. Ella me devolvió el gesto, y sentí una extraña satisfacción con esa pequeña interacción. Esa noche, le dije a Ricardo que el taller fue excelente, que todos nos habían tratado muy amablemente. Simplemente estuvo de acuerdo distraídamente. Dijo que a partir de entonces, cuando el auto tuviera un problema, iríamos allí. Pero una voz interior susurró algo diferente. Una parte de mí deseaba que el coche volviera a tener problemas, solo para tener una excusa para volver a ese lugar, para ver esos ojos marrones que se habían metido conmigo de una manera que no podía entender. Durante el fin de semana, me reuní con Beatriz, mi mejor amiga desde la universidad. Somos confidentes el uno del otro, compartimos todo.
Nos reunimos en un café en Pineiros, nuestro ritual habitual. Le conté algo extraño que me había sucedido. Mencioné que había sentido algo diferente por la esposa del mecánico. Beatriz me miró con ese ojo analítico que yo conocía bien. Se le preguntó qué tipo de diferencia. Traté de explicar que no lo sabía exactamente. Era una persona muy agradable, muy cálida. Hablar con ella había sido muy placentero, pero era diferente de una amistad normal. Había una intensidad que no podía explicar. Beatriz sugirió que tal vez solo les faltaba hacer nuevos amigos. Después de la boda, comentó que desconectaríamos uno. Poco del círculo social tiene menos amigas. Tal vez tenía razón. Tal vez solo eché de menos conexiones femeninas profundas, pero lo que sucedió en las semanas siguientes demostró que no era solo eso. Comencé a pasar por el taller con regularidad. Primero fue solo para saludar, luego porque estaba de paso por el vecindario por otras cosas. La primera vez que me presenté sin razón aparente, Carlos se sorprendió. Preguntó si había algún problema con el auto. Les expliqué que solo estaba caminando por la región. Quería saludarlos. Camila salió de la oficina en ese momento, y la expresión de alegría en su rostro era genuina. Ella realmente estaba feliz de verme, y me calentó por dentro de una manera que no podía explicar. Ofreció café. Dijo que acababa de prepararlo. Esta vez me quedé más tiempo. Carlos estaba atendiendo a un cliente, así que estábamos solos en la pequeña habitación. Por primera vez nos metemos en asuntos realmente personales. Le pregunté si había crecido en esa área. Se enteró de que era de Ipiranga, pero que cuando se casó con Carlos, se mudaron allí. Ya se había acostumbrado, le gustaba la energía del vecindario. Cuando le pregunté si tenían la intención de tener hijos, se quedó en silencio por un momento, revolviendo pensativamente su café. Carlos tenía muchas ganas. Ella también lo quería, por supuesto, pero todavía no se sentía preparada. Esta intimidad fue sorprendente. En nuestra segunda cita, ella ya estaba compartiendo cosas tan personales conmigo. Le dije que yo era igual. Situación. Ricardo siempre tocaba el tema de los niños, pero para mí todavía me parecía temprano. Le recordé que habíamos estado casados por menos de un año. Ella estuvo completamente de acuerdo. Quería al menos 2 años para aprender a ser solo ellos dos. La pareja necesitaba acostumbrarse primero, para crear una base sólida antes de traer un hijo al mundo. Esta conversación fortaleció el vínculo entre nosotros. Sentimos las mismas cosas, vivimos experiencias similares, tuvimos preocupaciones similares. Era como si fuéramos 2 almas navegando en las mismas aguas turbulentas, encontrando en el otro un puerto seguro. A partir de ese día, comencé a ir 1 vez a la semana. A veces Carlos estaba presente, otras veces solo Camila. Cuando Carlos estaba allí, hablábamos de autos, trabajo, asuntos generales, pero cuando estaba a solas con Camila, compartíamos cosas más íntimas y profundas. Con el tiempo, llegué a conocer su historia. Tenía 29 años, 2 años menos que Carlos. Eran novios desde el instituto, esos amores adolescentes que resisten el tiempo. Después de 5 años de noviazgo, se casaron. Le gustaba la música, especialmente MPB y samba. Quería aprender a bailar, pero Carlos no mostró mucho entusiasmo. Le comenté que Ricardo tampoco bailaba. En nuestra boda, apenas pude hacer que bailara una canción. Siempre decía que no era cosa de hombres, que se sentía ridículo. Camila se rió, dijo que Carlos era igual. Parecía que la mayoría de los hombres tenían esta resistencia a bailar. Comentamos que bailar era algo romántico, sensual, pero no entendían este lenguaje corporal. Le pregunté si alguna vez había pensado en tomar clases de baile. Dijo que lo pensó mucho, pero que ir sola sería incómodo. Con su marido tendría más sentido, pero él no mostró interés. Estuve completamente de acuerdo. Sería genial si pudiéramos ir juntos, comenté casi sin pensarlo. Esta frase quedó suspendida en el aire. Ambos sabíamos lo que queríamos decir, pero aún no teníamos el coraje de verbalizarlo por completo. 1 mes después, me armé de coraje. Le pregunté si realmente le gustaría tomar clases de baile,
Si podíamos ir juntos, como amigos. Sus ojos se iluminaron. Su rostro se regocijó de una manera que me hizo sentir como si le hubiera dado el regalo más preciado del mundo. Ella dijo que le encantaría, pero preguntó qué dirían nuestros esposos. Respondí que tendríamos que preguntar, por supuesto, pero no vi nada malo en que dos amigos tomaran clases de baile juntos. Esa noche, le presenté el asunto a Ricardo cuidadosamente. Le expliqué que Camila y yo queríamos aprender bailes de salón, que ella era una mujer muy agradable y que nos hicimos amigas. Ricardo ni siquiera levantó la vista de su computadora portátil. Dije que era genial para mí desarrollar mi círculo social, que podía ir a bailar si quería. No le importaba en absoluto, pensaba que bailar apestaba. Le pregunté si no quería venir con nosotros. Fue categórico. No quería que fuera y me divirtiera. Se quedaba en casa viendo fútbol. No hay problema. Carlos también había dado su aprobación. Los martes por la noche, nos reuníamos en una escuela de baile en Vila Madalena. La primera clase fue reveladora. El profesor Marcos era un hombre de mediana edad, elegante y experimentado. Nos enseñó los pasos básicos de bailes de salón, samba, forró, bolero. El cuerpo de Camila era perfecto para bailar. Alto, delgado, flexible. Cuando bailaba, se transformaba en otra persona, elegante y fascinante. Elogié su talento durante el descanso. Ella devolvió el cumplido. Dijo que yo también estaba muy bien, que había estado bailando durante años. Cuando bailamos y nos paramos cara a cara, cuando ella tomó mis manos para guiarme por los pasos, cuando nuestros cuerpos se acercaron al ritmo de la música, sentí cosas extrañas. Mi corazón estaba acelerado, mis palmas sudaban. Había una electricidad en el aire que traté de ignorar, pero que se volvió más intensa con cada encuentro. Después de las clases, nos sentábamos en un bar cercano. Esto también se convirtió en nuestro ritual. Tomamos una cerveza, evaluamos la noche, hablamos de la vida. Estos momentos se han convertido en los más esperados de mi semana. Le pregunté a Carlos qué pensaba de las clases. Ella dijo que no prestó mucha atención. Solo comentó que si ella se divertía, él era feliz. Ni siquiera preguntó cómo había sido la clase. Ricardo tuvo una reacción similar. Parecía que no le importaba, como si no tuviera ningún interés real en lo que estaba haciendo. Comentamos lo diferentes que eran los hombres, cómo parecían no entender que desarrollábamos nuestros propios pasatiempos. Por dentro pensé, pasar tiempo con Camila no es un pasatiempo, pero no podría decir eso. Todavía no estaba preparado para esta confesión, ni para mí mismo. Después de 6 semanas, Marcos organizó una velada de baile. Dijo que era hora de poner en práctica lo que habíamos aprendido. Habría una noche especial el sábado, con música en vivo y actuaciones. Camila preguntó qué era exactamente una velada. Marcos explicó que sería una noche de baile social. La gente bailaba, escuchaba música, socializaba. Se crearía un ambiente muy hermoso y acogedor. Ella dijo que sonaba emocionante. Me preguntó si quería ir. Le respondí que, por supuesto, tenía mucha curiosidad. Les contamos a nuestros esposos sobre la velada. Ninguno de los dos quería venir. Ricardo me dijo que fuera a divertirme, que se quedaría en casa viendo el partido. Además, bailar lo aburría. Carlos tuvo una reacción similar. La noche de la velada fue el sábado. Me preparé con mucho cuidado. Un vestido negro, ajustado y elegante, zapatos de tacón. Dejé mi cabello suelto en ondas. Me maquillé suavemente. Pasé a recoger a Camila del taller. También se veía elegante con un vestido azul marino que le quedaba perfecto. Su cabello suelto caía sobre sus hombros, un maquillaje suave que resaltaba sus ojos marrones. Cuando la vi, sentí que mi corazón se aceleraba. Dijo que se veía hermosa. Ella le devolvió el cumplido. Comentó que esa noche lo pasaríamos muy bien. La velada tuvo lugar en un espacio cultural de Vila Madalena. Cuando entramos, el ambiente me fascinó. Luz tenue y romántica. Música en vivo, parejas bailando. Todo fue impactante, emotivo, cargado de una sensualidad que nunca antes había experimentado.
Marcos nos recibió calurosamente. Dijo que había preparado un programa especial que sería una noche inolvidable. Nos sentamos en una mesa y pedimos bebidas. Camila pidió caipiriña. Yo pedí lo mismo. Mientras mirábamos a nuestro alrededor, vimos a las parejas bailando. Parecían enamorados, completamente entregados a la música y el uno al otro. Mark se acercó después de un rato. Dijo que quería hacer una demostración especial de baile entre mujeres. Explicó que era algo común en la historia del baile social. Las mujeres practicaban entre ellas cuando no había parejas disponibles. Camila preguntó si sería extraño. Marcos aseguró que no lo haría, que se vería muy hermoso, muy elegante. Nos miramos y, sin palabras, acordamos participar. Mark nos mostró pasos especiales. Camila asumió el papel de conductora. Yo el papel de segmento. Fue la primera vez que bailamos tan cerca. Sus manos en mi cintura, mis manos en sus hombros, nuestras caras muy cerca una de la otra. Cuando comenzó la música, el mundo desapareció. Solo estábamos nosotros dos. Nuestros pasos estaban en perfecta armonía. Los movimientos de nuestros cuerpos, nuestra respiración, nuestras miradas, todo estaba sincronizado. Me susurró al oído que bailaba maravillosamente. Su aliento, cálido en mi oído, me puso la piel de gallina que recorrió todo mi cuerpo. Mi corazón comenzó a latir salvajemente. Esto no era solo bailar, era algo mucho más profundo, mucho más significativo. Cuando terminó la canción, escuchamos aplausos, pero continuamos abrazándonos, mirándonos a los ojos. Había algo allí que ninguno de los dos podía nombrar, pero ambos lo sentimos. Camila dijo que había sido muy hermoso. Respondí casi sin voz que sí, muy hermoso. Esa noche, en el Uber de vuelta a casa, mi cabeza estaba completamente confundida. Mis sentimientos por Camila habían llegado a un punto en el que ya no podía negarlos. Esto no era solo amistad. Me estaba enamorando de ella. Pero, ¿qué podía hacer? Ambos estábamos casados. Era una situación imposible, un laberinto emocional sin salida aparente. Estaba entrando en un territorio desconocido y peligroso que podría destruir todo lo que había construido hasta ese momento. El martes siguiente, no fui a clase de baile. Tiña. Miedo de encontrarse cara a cara con Camila después de lo que había sentido en la velada. Pero el jueves, fui al taller con alguna excusa. Necesitaba hacer una pregunta sobre el mantenimiento del automóvil. Camila me preguntó dónde había estado en la clase anterior. Dijo que me había esperado cuando terminó la clase. Su preocupación era genuina. Había una necesidad en su voz que reflejaba la mía. Inventé que tenía trabajo, que no podía ir. Me disculpé. Ella dijo que no había problema. Por supuesto, pero lo había extrañado mucho. Ella comentó que bailar sola no era nada divertido. Esas palabras me aceleraron el corazón. Me había extrañado de una manera que iba más allá de la cortesía social. Prometí que la próxima semana definitivamente iría. Pero esa semana tampoco fui. Estaba huyendo de mí mismo, de sentimientos que no podía controlar. Mis sentimientos por Camila se habían vuelto demasiado intensos, demasiado peligrosos para la estabilidad de mi vida. El jueves. A continuación, Camila me llamó a la oficina. Me preguntó si había algún problema. Dijo que no me había visto en 2 semanas. Su voz transmitía una preocupación que me conmovió profundamente. Dijo que estaba demasiado ocupada en el trabajo. Ella le preguntó si había hecho algo malo, si la había lastimado de alguna manera. La vulnerabilidad en su voz me rompió el corazón. Le aseguré que no era nada de eso. Luego sugirió que tomáramos un café esa noche. Dijo que había pasado mucho tiempo desde que habíamos hablado. Realmente, no tuve la fuerza para decir que no. Acepté reunirme a las 7 en un café de Pineiros. Esa noche, llegué temprano al café y esperé a Camila. Cuando la vi llegar, sentí como si mi corazón fuera a saltar de mi pecho. Llevaba un vestido sencillo, pero seguía siendo hermosa, atractiva de una manera que me dejaba sin aliento. Cuando se sentó, dijo que me había extrañado mucho. Realmente,
Le respondí que yo también lo había extrañado. Los primeros minutos hablamos de cosas normales: trabajo, tiempo, vida cotidiana. Pero luego Camila se puso seria, bajó la voz. El entorno que nos rodeaba parecía haberse vuelto más íntimo, más cargado de expectativas. Me preguntó si estaba malinterpretando o si había algo especial entre nosotros. Era una pregunta que esperaba, pero aún así no estaba preparado. Mi corazón se aceleró. Sentí que mi respiración se volvía irregular. Le pregunté qué quería decir, aunque sabía exactamente de lo que estaba hablando. Mencionó lo que había sentido cuando bailamos en la velada. Dijo que no podía olvidar ese momento. Me preguntó si solo ella lo había sentido o si yo también lo había sentido. Los latidos de mi corazón resonaron en mis oídos. El café a nuestro alrededor parecía haber desaparecido. Solo estábamos nosotros dos en esa mesa, en esa conversación que lo cambiaría todo. Admití en voz muy baja que yo también lo había sentido. Las palabras salieron como un susurro cargado con todo el peso de la confesión. Camila dijo que era una situación muy complicada, que ambos estábamos casados. Acordado. Le expliqué que por eso no iba a clases de baile. Tenía mucho miedo de lo que estaba sintiendo. Me preguntó por qué tenía miedo. Respiré hondo antes de responder que lo que sentía por ella ya estaba mucho más allá de una amistad normal. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dijo que sentía exactamente lo mismo, pero que no sabía qué debíamos hacer. Yo tampoco lo sabía. Permanecimos en silencio durante mucho tiempo. Ninguno de nosotros sabía qué decir. Era una conversación demasiado peligrosa para ambos. Un territorio emocional que podría hacer estallar nuestras vidas. Camila sugirió que tal vez deberíamos mantener la distancia, que era demasiado peligroso para nosotros. Estuve de acuerdo, pero por dentro me dolía. Dijo que nunca verla también sería muy difícil. Ella estuvo de acuerdo en que también sería muy difícil para ella. Me preguntó qué haríamos, cómo resolveríamos esa situación. Ojalá tuviera la respuesta a esa pregunta. Estaba enamorada, pero estaba casada. La quería. Pero no podía arruinar nuestras dos vidas. Sugerí que tal vez podríamos continuar como amigos. Dijo que le gustaría intentarlo, pero que no sería nada fácil. A partir de esa noche, la tensión entre nosotros aumentó exponencialmente. Volvimos a las clases de baile, pero ya no estábamos tan unidos como antes. Tratamos de tener cuidado, de no tocarnos demasiado, de mantener una distancia segura. Pero esta situación duró solo 2 semanas. La fuerza de la atracción que sentía en su interior era abrumadora. No pude resistirme más. Era como tratar de contener un río con las manos. Imposible y doloroso. Un jueves por la noche, nos volvimos a encontrar en el café. Esta vez, Camila fue más decidida, más decidida. Había algo diferente en sus ojos, una resolución que no estaba allí antes. Dijo que ya había aceptado la situación, que estaba enamorada de mí. Estas palabras me conmovieron, pero al mismo tiempo sentí alivio. No quedaba nada que ocultar, ninguna máscara que guardar. Le respondí que yo también estaba enamorado de ella. Las palabras salieron con una facilidad que me sorprendió, como si finalmente pudiera respirar después de semanas de contener la respiración. Ella preguntó qué haríamos ahora. Dijo que no sabía, que era demasiado complicado. Me preguntó si amaba a mi esposo. Era una pregunta difícil, que me obligaba a confrontar verdades que había evitado. Le respondí que amaba a Ricardo, que era una buena persona, pero que lo que sentía por ella nunca lo había sentido por él. Era una intensidad diferente, una conexión que trascendía todo lo que sabía sobre el amor. Camila dijo que sentía lo mismo por Carlos. Era un hombre muy bueno, honesto, trabajador, la amaba, pero cuando estaba conmigo, se sentía como una persona diferente, más viva, más completa. Pregunté qué pasaría ahora. Camila extendió la mano y tomó mi mano sobre la mesa. Dijo que no sabía qué pasaría, pero que quería vivir estos sentimientos. Le estreché la mano. Respondí que yo también quería hacerlo. Esa noche, por primera vez,
Caminamos de la mano hacia el estacionamiento. Era tarde. Las calles estaban vacías. Nadie nos veía. Cuando llegamos a mi auto, se paró a mi lado por un momento. Me preguntó si podía darme un beso. No respondí con palabras, sino que me incliné hacia adelante. Nuestros labios se encontraron en un beso tierno y profundo. Nunca había sentido algo así en mi vida. Era como si el mundo se hubiera detenido, como si el tiempo se hubiera suspendido solo para nosotros. Cuando terminó el beso, ambos estábamos sin aliento. Dijo que había sido muy hermoso. Respondí que sí, muy hermoso. Esa noche, en casa, me acosté al lado de Ricardo, pero mi mente estaba con Camila. Sus labios, su mano, su perfume, todo estaba vivido en mi memoria, grabado como una marca permanente en mi alma. A partir de ese momento, todo se volvió más complicado e intenso. Reuniones secretas, besos robados, miradas cargadas de significado. Ambos nos sentíamos culpables, pero no podíamos parar. Era como si hubiéramos abierto una compuerta emocional que ya no podía cerrarse. Comenzamos a reunirnos regularmente. A veces era solo para hablar, otras veces para caminar por los parques de la ciudad. Cada encuentro profundizó nuestra conexión, hizo que fuera más difícil mantener la fachada de nuestras vidas normales. Un mes después del primer beso, fui a la casa de Camila. Carlos se había ido a trabajar a un servicio externo, y yo le había dicho a Ricardo que tenía una reunión con colegas. Su casa era pequeña pero acogedora, decorada con mucho mimo. Por todas partes había fotos de Carlos, lo que me molestó un poco. Ella notó mi incomodidad, se disculpó. Dijo que debía ser muy extraño para mí. Admití que era un poco extraño, pero que lo entendía. Me llevó a la sala de estar, preparó café y hablamos. Pero ambos sabíamos cuál era la verdadera razón de mi visita. Había una tensión en el aire, una expectativa que ninguno de nosotros podía ignorar. Camila sí se acercó y me preguntó si estaba seguro de lo que estaba haciendo. Le respondí que no estaba seguro de nada, pero que la deseaba mucho. Ella me besó. Esta vez fue más apasionado, más profundo. Sentí sus manos en mi cabello, su cuerpo contra el mío. Susurré que estaba mal. Ella estuvo de acuerdo, pero dijo que se sentía muy bien. Esa tarde viví las horas más intensas de mi vida. En los brazos de Camila, en su amor, en su calor, me encontré de una manera que nunca antes había experimentado. Era como si finalmente hubiera descubierto quién era realmente, como si todas las piezas del rompecabezas de mi identidad hubieran caído en su lugar. Pero luego vino la culpa. En casa, cuando estaba al lado de Ricardo, me sentía como un traidor. No sospechaba nada. Estaba feliz y confiaba en mí completamente. Su inocencia me torturó, me hizo cuestionar todo lo que estaba haciendo. Mi relación con Camila continuó así durante meses. Nos reuníamos 1 o 2 veces por semana. Vivimos momentos secretos e intensos. Cada vez dijimos que íbamos a parar, pero no pudimos. Era una adicción emocional de la que no podíamos deshacernos. Después de 3 meses, Carlos comenzó a sospechar. Había notado cambios en el comportamiento de Camila. Estaba más distraída, más ausente. A veces sonreía sin razón aparente. Camila me dijo que Carlos estaba haciendo preguntas sobre mí, sobre clases de baile, sobre nuestra amistad. Dijo que tendríamos que tener mucho cuidado. Sugerí que tal vez deberíamos detenernos de verdad. Me preguntó si quería parar. Le respondí que no quería, pero que tal vez era lo correcto. No tuvimos la oportunidad de tener cuidado. Una semana después, Carlos nos vio besándonos en un café. Esa tarde, Camila y yo nos reunimos en un pequeño café en Pineiros. Estábamos sentados en un rincón que pensamos que era discreto. Cuando nos despedimos, compartimos un beso rápido. Justo en ese momento, Carlos entró. Cuando nuestros ojos se encontraron, me congelé por completo. Nunca olvidaré la expresión de su rostro, una mezcla de sorpresa, decepción y enojo. Era como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago.
Camila gritó su nombre, pero Carlos se acercó en silencio. Se quedó junto a la mesa sin decir una palabra. Parecía que no podía encontrar las palabras para expresar lo que estaba sintiendo. Finalmente preguntó qué estaba viendo. Su voz temblaba de emoción. Miró a su alrededor con desesperación, luego golpeó la mesa con el puño. Le dije a Camila que se fuera a casa, que hablarían allí. Los dos salieron del café. Me quedé solo. Pagué la cuenta con manos temblorosas, sintiendo como si mi mundo se hubiera derrumbado. Sabía que nada volvería a ser igual después de ese momento. A la mañana siguiente, Camila me llamó. Dijo que todo se había arruinado, que Carlos no había dormido en toda la noche. Ella le había contado todo. Estaba hablando de divorcio, pero primero quería hablar conmigo. También amenazó con contarle todo a Ricardo. Ese día, Carlos me buscó en la oficina. Su expresión era de profundo dolor, mezclado con ira. Me preguntó cómo había podido hacer eso. Dijo que le había robado a su esposa. Traté de calmarlo, pero estaba molesto. Preguntó si Ricardo sabía algo. Cuando dijo que no, amenazó con contarlo todo, pero con una condición: que me iría de São Paulo. Dijo que tenía un mes para empacar todo e irme. Llamé a Camila. Le conté sobre la condición de Carlos. Ella dijo que iría a donde quiera que fuera. Le dijo que había hablado con Carlos. Le dijo cuánto me amaba. Había llorado, y luego dijo que si ella realmente me amaba, debería irse conmigo. Esa noche, le presenté el asunto a Ricardo. Dije que estaba pensando en mudarme a Río de Janeiro, que había una oportunidad de trabajo allí. Pensó que era muy repentino. Preguntó qué estaba pasando. Respiré hondo y dije la verdad, que me había enamorado de otra persona. Ricardo guardó silencio durante mucho tiempo. Luego explotó. Enojado, dijo cosas terribles, me insultó, y nunca pensé que escucharía de él. Finalmente dijo que si no lo amaba, debería irme. 2 semanas después, todo estaba arreglado. El viaje a Río de Janeiro con Camila fue largo y silencioso. Ambos estábamos procesando la magnitud de lo que habíamos hecho. Habíamos destruido 2 matrimonios, lastimado a personas que amábamos, puesto nuestras vidas patas arriba. Durante el vuelo, Camila me preguntó si me arrepentía. Miré por la ventana, vi que São Paulo se quedaba atrás y respondí que no. Le pregunté si se arrepentía. Ella también dijo que no. Nuestra nueva vida en Río comenzó difícil. Los problemas financieros, la soledad, la reacción de las familias, todo era un desafío. Mis padres estaban conmocionados. No entendían cómo había tirado por la borda un matrimonio estable por una aventura. Los padres de Camila reaccionaron aún peor, diciendo que ella había traído vergüenza a la familia. Pero estábamos juntos y eso marcó la diferencia. Alquilamos un pequeño apartamento en Copacabana, cerca de la playa. Conseguí un trabajo en una clínica privada. Camila encontró trabajo en una empresa de contabilidad. Los primeros meses fueron de adaptación. Teníamos poco dinero, pero era suficiente para nosotros. A veces extrañamos a São Paulo, a nuestros amigos, la vida que habíamos dejado atrás, pero no nos arrepentimos. 6 meses después de la mudanza, Carlos me llamó. Su voz era diferente, más tranquila, más resignada. Dijo que nos perdonaba porque éramos felices. Comentó que Camila conmigo nunca había sido tan feliz como lo fue con él. Esta llamada me conmovió profundamente. Carlos había encontrado la paz. Había logrado perdonar. Esto alivió un gran peso que llevaba sobre mi pecho. Ricardo nunca me llamó. Me enteré por amigos comunes que se había mudado a Brasilia, que estaba tratando de reconstruir su vida. Una parte de mí se sentía culpable por haberlo lastimado, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Ahora ha pasado 1 año desde que nos mudamos. Camila y yo somos felices en nuestro apartamento con vista al mar. Trabajo en una clínica que me encanta. Ella en una empresa donde se siente valorada. Tenemos poco dinero, pero es suficiente para nosotros. Descubrimos juntos una nueva forma de amar, una intensidad que ninguno de nosotros había experimentado antes. No es solo pasión, es una conexión profunda,
un entendimiento mutuo que trasciende lo físico. A veces caminamos por la playa de Copacabana de la mano, viendo la puesta de sol. En esos momentos, siento una paz que nunca antes había experimentado. Es como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo. Aprendí que el amor verdadero no elige el género, no respeta las convenciones sociales, no pide permiso, simplemente sucede, como un huracán que destruye todo a su paso, pero también como una lluvia que fertiliza el suelo para que pueda crecer algo nuevo. Cuando llevé mi auto a ese taller, nunca pensé que me enamoraría de una mujer casada. Pero el destino tiene sus propios planes, sus propias formas de mostrarnos quiénes somos realmente. Soy Marina Santos. Tengo 28 años. Vivo en Río de Janeiro con Camila y, por primera vez en mi vida, sé quién soy realmente. He descubierto que el coraje de seguir tu corazón, incluso cuando eso significa destruir todo lo que has construido, es a veces el único camino hacia la verdadera felicidad. Esta es mi confesión, mi verdad más íntima. Una historia de descubrimiento, coraje y transformación que cambió para siempre el curso de mi existencia. Una historia que demuestra que a veces necesitamos perdernos por completo para encontrarnos de verdad. Hoy, 2 años después de esa fatídica mañana en que mi Corsa se averió en la Rúa Augusta, me siento en el porche de nuestro apartamento en Copacabana, viendo las olas romper en la arena dorada. Camila está a mi lado, su cabello castaño bailando con la brisa del mar mientras prepara un café por la tarde. El sol pinta el cielo en tonos anaranjados y siento una profunda gratitud palpitando en mi pecho. Esta mañana me desperté con el sonido de las gaviotas y el olor del mar que entraba por la ventana. Camila todavía estaba dormida, con una suave sonrisa en los labios, y miré su rostro en paz, pensando en cómo la vida tiene formas misteriosas de llevarnos exactamente a donde debemos estar. Nuestra rutina se ha convertido en un baile armonioso. Ella se va temprano a trabajar a la firma de contabilidad, atiendo a mis pacientes en la clínica de Ipanema. Nos reunimos para almorzar siempre que podemos, caminamos por la playa al atardecer, cocinamos juntos, escuchando MPB. Son gestos simples que tienen una profundidad que nunca antes había experimentado. Descubrí que el verdadero amor no es solo pasión. También es asociación, complicidad, la sensación de estar en casa incluso lejos de todo lo que conocíamos. Es despertar todos los días eligiendo a la misma persona, no por obligación, sino por alegría genuina. Camila floreció aquí en Río de una manera hermosa de ver. Aprendió a surfear, comenzó a tocar la guitarra, hizo amistades profundas. Yo también me transformé. Me volví más valiente, más auténtico, más conectado con lo que realmente soy. Es como si finalmente me hubiera quitado una máscara que ni siquiera sabía que estaba usando. Nuestros fines de semana están llenos de descubrimientos. Exploramos senderos en Tijuca, visitamos museos en Santa Teresa, bailamos forró en Lapa. Cada experiencia compartida profundiza nuestra conexión, crea recuerdos que se convierten en los cimientos de la vida que construimos juntos. Hace 3 meses, Camila me sorprendió con un viaje a Bucios, en mi cumpleaños. Nos alojamos en una pequeña posada frente al mar. Pasábamos nuestros días caminando por las playas desiertas, hablando de sueños y planes futuros. Fue allí donde dijo que quería que compráramos una casa juntos para echar raíces reales. La idea me llenó de una felicidad que no sabía que existía. No se trata solo de tener un lugar para vivir. Se trata de construir algo propio, un hogar que sea un reflejo de quiénes somos juntos. Anoche, mientras preparábamos la cena, Camila comentó que nunca se había sentido tan completa. Sus palabras hicieron eco de algo que sentí pero no pude expresar. Esa es la sensación de plenitud, de finalmente estar alineado con mi verdad más profunda. Miro hacia atrás y veo que esa mañana, cuando mi auto se descompuso, no fue un accidente. Era el universo conspirando para traerme aquí. Cada paso, cada decisión difícil, cada momento de incertidumbre, me ha traído a este balcón, a esta vida, a esta extraordinaria mujer que duerme, a mi lado, todas las noches. Aprendí que el coraje de seguir el corazón,
incluso cuando el camino parece imposible, siempre nos lleva a casa. Y el hogar no es un lugar, es una persona, un sentimiento, una elección diaria para vivir nuestra verdad más auténtica. Soy Marina Santos, tengo 28 años. Vivo en Río de Janeiro con el amor de mi vida. Y por primera vez puedo decir con absoluta certeza que estoy exactamente donde debería estar. La vida tiene una forma mágica de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Como a veces, lo que parece ser el final es solo el comienzo de algo mucho más hermoso de lo que jamás nos atrevemos a soñar. Esta fue mi historia de transformación y descubrimiento. Si te tocó el corazón de alguna manera, deja tu me gusta y cuéntamelo en los comentarios. ¿Cuál fue el momento de tu vida que cambió todo para mejor? ¿Cuándo supiste que estabas en el camino correcto? Sus historias me inspiran y muestran que todos tenemos el poder de reescribir nuestro destino. Gracias por acompañarme en este viaje íntimo. Siesta. La historia tocó su corazón. Deja tu me gusta y comparte en los comentarios tus propias reflexiones sobre el amor, el descubrimiento personal y el coraje de seguir el corazón. ¿Alguna vez has pasado por un momento que cambió por completo tu perspectiva de ti mismo? Sus interacciones me inspiran a seguir aportando estas narrativas profundas y veraces. Hasta la próxima confesión.